Una histórica decisión tomó este miércoles la Corte Constitucional de Colombia. El Alto Tribunal dio luz verde para que parejas del mismo sexo puedan convertirse en padres adoptivos. Según los magistrados, la orientación sexual de los padres no afecta el libre desarrollo, el bienestar y la salud física y mental de los menores de edad. La Iglesia Católica señaló que el fallo atenta contra la familia y atropella los derechos de los niños. A partir de hoy, las parejas del mismo sexo no podrán ser excluidas de un proceso de adopción en Colombia. Así lo dejó en firme este miércoles la Corte Constitucional con una votación de 6 a favor y 2 en contra. Para el Alto Tribunal, la orientación sexual o de género no puede ser considerado como una obstrucción para adelantar este proceso, dando así luz verde para la adopción gay. Que la orientación sexual de una persona o su sexo no son por sí mismos indicadores de falta de idoneidad moral, física o mental para adoptar. Según la ponencia presentada por el magistrado Jorge Iván Palacio, la condición sexual de los padres no tiene nada que ver con el desarrollo, el bienestar y la salud física y mental de los menores. De modo que impedir que un niño tenga una familia, fundándose para ello únicamente en la orientación sexual o el sexo de una persona de una pareja, representa una restricción inaceptable de los derechos del niño y es entonces además contrario a su interés, al interés superior del menor. Argumento que esgrimía la Procuraduría General y representantes de la Iglesia Católica, que hasta el último momento se oponían a la aprobación de la medida. Un niño, ¿por qué a los 2 meses, 1 año le van a escoger y a decirle que está obligado a tener a 2 hombres por padre y madre? Contra los gay y contra la lesbiana no tenemos nada, los respetamos como hermanos que somos hijos de Dios. Pero a los niños, por favor, exigimos respeto para ellos. Con esta decisión, Colombia se convierte en el 5º país de la región que avala la adopción gay. México, Uruguay y Brasil fueron los primeros que dieron este paso. En los Estados Unidos, la adopción homoparental es reconocida en 22 estados. Con esta decisión, Colombia se une así a México, a Uruguay, Argentina y Brasil, países de América Latina en los que los homosexuales ya tenían este derecho. Saludamos hasta ahora en nuestro Centro Internacional de Noticias de NTN 24 a Blanca Durán, quien fue la primera alcaldesa local homosexual en la historia de Bogotá y también es activista LGBT. También le damos la bienvenida a Héctor Pardo, pastor del Tabernáculo de la Fe y presidente de la Confederación Colombiana de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto. A ambos, un buen día y gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Muchas gracias. Vamos a empezar con el pastor Pardo. ¿Cómo recibe usted esta decisión, tomando en cuenta que la Corte Constitucional en Colombia ha dicho que las parejas homosexuales son tan idóneas como las heterosexuales para criar a los niños que son adoptados? La verdad lo recibimos con mucha sorpresa, aunque no tan sorpresivo, porque esperábamos que en algún momento la Corte Constitucional se manifestara al respecto. Estamos preocupados porque el Congreso de la República fue tímido realmente en establecer una ley que tuviera que ver con el tema, y como el Congreso de la República no lo hizo, entonces la Corte Constitucional tenía que actuar. Ahora, respetamos la decisión de la Corte, pero no estamos de acuerdo porque los niños sí tienen derecho a tener una familia, pero la pregunta es ¿qué tipo de familia? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Una familia que los niños realmente tienen derecho a tener padre y madre, y lo que no pueden ofrecer, con todo el respeto, con las parejas homosexuales o lesbianas, es decir, 2 hombres, 2 mujeres no pueden ser padre y madre para los hijos. Así que con esa preocupación estamos pensando cuál es el paso que tenemos que dar para poder volver a los principios que han prevalecido en nuestra cultura, en nuestra nación por tantos años. Como presidente de Confriric, yo sé que los musulmanes nos acompañan en esta decisión, los judíos nos acompañan en esta decisión, es decir, las 3 religiones más grandes del mundo, las 3 religiones abrahámicas, estamos pensando que hay un desvío completamente de lo que se está haciendo en nuestra cultura y que la Corte Constitucional acaba de avalar. Señora Durán, ¿qué responde usted a estas palabras del pastor? Después también de haber escuchado la Conferencia Episcopal Colombiana, que ha dicho que se trata de un atropello a los derechos de los niños y dijo que la Corte está deshilachando a la familia. ¿Qué responde usted frente a esto? ¿Qué tipo de familia necesitan estos niños que hoy en día muchos de ellos están en un orfanato, cuidados por desconocidos y que podrían en el futuro, si son adoptados por familias, un tipo de familia distinta, no la compuesta por madre y padre?
En Colombia, el tipo de familia que está describiendo el pastor no existe hace mucho tiempo. En Colombia tenemos más de un 50% de familias monoparentales, es decir, donde está solamente la mamá, donde está solamente el papá, o son niños criados por sus tíos o por sus abuelos, porque el conflicto armado ha hecho que la familia se transforme en Colombia. También muchas razones sociales, el abandono de parte de los padres a las esposas que dejan a sus hijos abandonados. Entonces la familia, como la describe el pastor, hace mucho tiempo que no existe en Colombia y sin embargo se ha logrado que los niños crezcan en ambientes sanos porque se ha podido construir una familia con amor, con respeto, y eso es precisamente lo que la Corte dice. No importa su orientación sexual, no importa su sexo, desde que la familia le pueda brindar amor, seguridad y estabilidad, el niño merece esa familia. Es un niño que fue abandonado, generalmente abandonado por una familia heterosexual, y este niño tiene derecho a que lo protejan, a que lo cuiden, y esto lo puede hacer una familia de 2 hombres o de 2 mujeres. Ahora, pastor, basándonos en ese principio del amor que nos dice la exalcaldesa, ¿no es mejor que un niño, como bien lo ha manifestado ella, muchos niños que son abandonados, se críe en el seno de una familia conformada por una pareja del mismo sexo, a que siga viviendo solo en un orfanato cuidado por personas ajenas que a lo mejor tienen mucha cantidad de niños que no le alcanzan a dar o a proporcionar ese amor que está defendiendo la exalcaldesa? Es cierto que tenemos un problema muy serio en Colombia por muchos años a través de la violencia y el deterioro de la familia entre un hombre y una mujer. Pero a veces cuando escucho a la doctora hablar, a la señora alcaldesa, sobre el tema, nos damos cuenta que la solución, la respuesta es peor que la enfermedad. Es decir, no podemos combatir un cáncer con aspirinas. La realidad es que tenemos que fortalecer el sistema de familia entre un hombre y una mujer. Sí, hay deterioro, pero la solución no es legislar en contra de los niños que merecen tener un padre y una madre. Pastor, yo quisiera insistir con usted en un aspecto de la religión, porque se habla de que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Le pregunto entonces, ¿por qué no todos podríamos tener los mismos derechos también? Una cosa son los que seamos iguales, la verdad es que somos iguales, pero la forma como existe naturalmente, no hablemos de la parte de la religión, la forma nada más, el aspecto natural. Siempre para tener un niño se necesita un macho y una hembra, en el caso de los hombres, en el caso de la naturaleza. En el caso del hombre y la mujer, de los seres humanos, necesitamos un padre y una madre. El hombre no puede concebir. El hombre puede engendrar, pero no puede concebir. Es decir, la misma naturaleza nos habla de cómo debe constituirse esa relación que llamamos en el camino familia. Entonces, por eso digo que sí, necesitamos ese amor, pero no transformar, no cambiar realmente los principios que están en el orden natural y apoyado naturalmente por el orden de la fe, ya sea musulmana, ya sea judía, ya sea cristiana. No es asunto solamente de los cristianos, es algo que está en el mundo natural y es algo que está en la conciencia y el corazón de cada hombre y mujer. A los niños no se les ha preguntado, nunca se les va a preguntar, se les va a imponer una nueva forma de un estilo de vida. Respetamos, pero no compartimos. Señora Durán, ¿a los niños se le impone esta forma de vida? Sería lo mismo que decir que a los niños se les impone una familia heterosexual. ¿Qué tal que el niño no quisiera unos padres heterosexuales, sino que quisiera otro tipo de familia? Entonces, ¿se le impone realmente una familia heterosexual a un niño? ¿Se le impone ser heterosexual en la sociedad? Entonces, es la misma decisión que está diciendo el pastor. Y además, una cosa que es muy importante, se ha argumentado durante mucho tiempo que el tema de la naturaleza muestra o demuestra que no hay cabida para la homosexualidad. No es cierto. Hay cientos de especies en la naturaleza que manejan parejas homosexuales. Los pingüinos tienen parejas durante años que son homosexuales. Hay otras especies en la naturaleza. Luego, el argumento natural no es válido. Segundo, no estamos hablando de religión. No estamos hablando de la fe. Cada uno tiene derecho a creer en lo que quiera creer y eso es parte del derecho constitucional que protege Colombia. Pero no por eso pueden imponer su fe y a través de imponer su fe quitarnos derechos a otras personas que somos ciudadanos en igualdad de condiciones al mismo tiempo que ellos. Por lo tanto, como ciudadanos y ciudadanas exigimos tener los mismos derechos. Y en este caso no se trata de un derecho de las personas homosexuales, se trata de un derecho de los niños a tener la posibilidad de una familia
que le otorgue amor, estabilidad, respeto y la posibilidad de crecer protegido. Y eso es lo que dijo la Corte. La Corte no está brindando los derechos a las personas homosexuales, sino a los niños y niñas que pueden ser adoptados y que están abandonados y que están sin ningún tipo de protección y podrían ser protegidos por una familia que les va a brindar esto. Las parejas homosexuales van a tener que pasar por los mismos exámenes que tienen que pasar cualquier otra pareja. Tienen que demostrar que tienen las condiciones económicas, sociales, mentales necesarias para criar a este niño o esta niña, y además van a tener que demostrar que pueden mantenerlo en el tiempo. Luego son las mismas condiciones que tendría una pareja heterosexual para adoptar. Y aquí lo que se está garantizando son los derechos de los niños, el derecho a tener un hogar, el derecho a tener una familia, el derecho a ser amado. Señora Durán, sin embargo, una parte polémica de esta sentencia es que no se necesita que las parejas gays estén casadas, lo dice usted, igual en la misma condición que sucede con las parejas heterosexuales. Sin embargo, preocupa porque es cierto y es una realidad que hay que reconocer, y es que la estabilidad de las parejas homosexuales siempre es menor a la de las parejas heterosexuales. ¿De dónde lo afirma? Pues digamos, en la teoría, en la práctica uno lo puede observar. No uno ve los matrimonios que duran por años y normalmente uno ve las parejas homosexuales. Yo conozco parejas que llevan 20 años juntas, conozco parejas homosexuales. Entonces, estadísticamente no hay un dato que diga que somos o no somos más estables o más inestables. Sin embargo, de hecho, el caso de que estemos o no con posibilidad de casarnos, que es una cosa curiosa en este país, que podemos adoptar pero no casarnos, no quiere decir que las parejas homosexuales sean más estables o menos estables. De hecho, el porcentaje de divorcios en Colombia se ha disparado en los últimos años. El promedio de años que dura una pareja heterosexual casada son 4 o 5 años. Entonces, hablar de estabilidad de las parejas homosexuales también es un prejuicio que afecta también nuestra posibilidad de adoptar. Sin embargo, le pregunto, porque, y bien lo dice usted, ahorita las parejas homosexuales en Colombia van a poder adoptar, pero no tienen todavía la posibilidad de casarse. Le pregunto, esa falta de estabilidad en el sentido de la institución del matrimonio, ¿no podría representar un problema en el futuro para estos niños? Creo que el siguiente paso para la Corte Constitucional va a ser el tema del matrimonio, y yo creo que ahí es indispensable que la Corte tome en cuenta su propia decisión en este caso de la adopción. Básicamente lo que la Corte está reconociendo es que las parejas del mismo sexo conforman una familia. Eso lo ha dicho en innumerables sentencias, y gracias a esas sentencias tenemos en este momento la unión marital de hecho, que nos permite tener a partir de esa unión marital una estabilidad jurídica, no con los mismos derechos del matrimonio, pero sí una estabilidad jurídica. En ese caso, el siguiente paso de la Corte sería aprobar el matrimonio y que lográramos tener igualdad de derechos en materia de parejas y tuviéramos los mismos derechos que una pareja heterosexual. Pero eso no le quita la estabilidad a la adopción. ¿Por qué? Porque, como les digo, la Corte ya ha reconocido que somos una familia, ya ha reconocido que tenemos unión marital de hecho. Gracias a la unión marital de hecho existe un contrato que permite que la pareja actúe como una pareja, como una familia, y pueda proteger al niño o niña que va a ser adoptado. Estamos dialogando aquí en la mañana de NTN 24. Blanca Durán, quien fue la primera alcaldesa local homosexual en la historia de Bogotá, también es activista LGBT. También con nosotros está Héctor Pardo, él es pastor del Tabernáculo de la Fe y presidente de la Confederación Colombiana de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto. Para culminar esto, quiero hacerle una pregunta puntual a los dos. El hecho de que un niño tenga un padre o una madre, o un padre y un padre, o una madre y una madre, ¿tiene algo que ver en su desarrollo el día de mañana en cuanto a su inclinación sexual, en cuanto a su sociabilización? Señora Durán. Se ha demostrado en varios estudios en distintos lugares del mundo que la crianza de un niño por parejas homosexuales no afecta ni su orientación sexual ni su desarrollo personal. La orientación sexual no viene determinada por el tipo de padres que tenga. De hecho, mis padres son heterosexuales y yo soy una mujer homosexual. No es la orientación de los padres la que va a determinar la orientación de los hijos. Por otro lado, el desarrollo físico, el desarrollo emocional y el desarrollo social de los niños depende más de un núcleo de protección
que de la orientación de sus padres. Por ejemplo, si hay bullying o si hay ataque en la escuela, no va a depender tanto de si los padres son o no son homosexuales, sino de la capacidad que tenga la escuela de protegerlo, la capacidad que tengan los mismos padres de protegerlo de esos ataques que puedan tener. Entonces, los niños no son afectados, hay estudios que lo demuestran, no hay posibilidad de afectación emocional de los niños. Entonces, señor Pardo, de acuerdo a lo que dice la señora Durán, ¿cómo se debe educar a un niño con estos nuevos conceptos de familia que están dando pie en la sociedad? Antes de responder a esa pregunta que me hace la señora periodista, yo quiero mencionar algo que dice la alcaldesa. Nosotros no estamos en contra de los homosexuales. El hecho de que haya animales que se pueda probar que son homosexuales, eso no quiere decir que tienen descendencia, que tienen sus hijos que nacen. Siempre sigue siendo entre un hombre y una mujer, en el caso de la raza humana, o un macho y una hembra, en el caso de la naturaleza, en que se reproduce la familia. Entonces, ese descendiente tiene el derecho inalienable de tener un padre y una madre, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros que exigimos en el país, es imposible que 6 personas determinen por 47 millones aproximadamente de colombianos que hay. Que la redefinición del país no se debe hacer ni en Cuba, ni en las Cortes, sino en las urnas. Entonces estamos pidiendo una Asamblea Nacional Constituyente los derechos que humanos determine, no se ponen a votación. Una Asamblea Nacional Constituyente que el pueblo determine qué es el país que vamos a vivir. Los derechos humanos no se ponen a votación. Eso sería como si las mujeres hubieran tenido que poner a votación su derecho a votar. La escuché con o si pusiéramos a votación. No, pero es que no puedo permitir que usted diga que los derechos humanos ya la se pueden poner a votación. Le dará, sí, los derechos humanos, el pueblo decide qué tipo de sociedad vamos a tener. Por eso ¿por qué le tienen miedo a que el pueblo determine? Porque si fuera así, tendríamos esclavitud y las mujeres todavía no podríamos votar. Tenemos esclavitud por 6 magistrados que determinan la forma de vida que llevan 47 millones de colombianos. Eso sí es esclavitud, que quieren imponernos de arriba hacia abajo. Precisamente esta mañana en El Tiempo, el jefe de la parte jurídica dice que la Corte Constitucional es Dios en la tierra. Imagínense con esa definición. Las definiciones de la Corte Constitucional son inapelables. Y entonces, ¿dónde está el pueblo en estas circunstancias? ¿Tiene que aceptar una dictadura de las Cortes? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Bien, sin duda, la opción que usted plantea, Pastor, se ha aplicado en otros países, incluso de Latinoamérica, donde se ha sometido a votación, a un referendo, este tipo de decisiones. Sin embargo, en Colombia fue la Corte quien tomó esta decisión. Para bien o para mal, le agradecemos a ambos por presentar sus posturas sobre este tema que sin duda genera debate, como lo hemos visto aquí en el programa La Mañana de NTN con Blanca Durán. Le vamos a agradecer, ella fue la primera alcaldesa local homosexual en la historia de Bogotá. Gracias por habernos acompañado. También a Héctor Pardo, pastor del Tabernáculo de la Fe, a ambos por presentar sus posturas frente a este tema que sin duda comienza el debate, pero se va a extender por varios días. Muchas gracias a ambos por acompañarnos aquí en La Mañana. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias.